signo de Acuario. Acuario es una luna que se da, en este caso, en tu casa 7. Ay, Acuario, casa 7, las relaciones, el otro, la pareja, las exparejas. Una luna que se empodera en Leo, se llena y dice, a ver, mi estimado Acuario, con Plutón en tu signo, Marte en tu signo, el Sol en tu signo, Venus allí, Mercurio allí, y el malo es el otro. Entonces, tanto Plutón en Acuario, tanto Marte, tanta acción, y una luna que se llena en la casa 7, y el malo es el otro, Acuario. Una luna llena que dice, mira, la luna en la astrología se toma mucho como el espejo. De hecho, en Feng Shui también utilizamos la luna para referirnos a la parte, a la cara que refleja de un espejo. Cuando vemos un espejo físicamente hablando, la parte que refleja del espejo se le llama luna, porque a la final la luna se llena de la luz solar. Es un momento de mucha introspección, Acuario. Es un momento de analizar y de decir, todo eso que veo en el otro, qué cosa tan rara, qué cosa tan terrible. Es que mira la gente como es, mira el mundo como es, mira tal cosa como es, y hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera. Y como ahorita Acuario tiene tanto planeta junto, Plutón, Marte, Venus, Mercurio, Sol, entonces puede haber demasiada carga y se puede sentir demasiado omnipotente o demasiado impotente frente a la relación con el otro. Y mira eso que está al frente, y mira tal cosa, y eso es como estar frente a un espejo señalándote todo el tiempo, pues es tu reflejo, es tu reflejo. Esta sí que es una luna llena que invita a Acuario a decir, debes apersonarte de muchas cosas, llegó el momento, ¿no? Llegó como el momento en donde esta luna llena los invita a conectar con esa autenticidad, con ese ser, con esa parte pura leonina, con esa luz vibrante y a decir, pues sí, así está la cosa, Acuario, así está el mundo y tú eres partícipe de eso que está pasando. Menos señalar con el dedo, porque Marte al estar en Acuario en la casa 1, la tendencia a que Acuario, ascendentes en Acuario o lunas en Acuario señalen mucho con el dedo hacia el frente la casa 7 y ahí estás señalando tu propio reflejo. ¿Qué es lo que pide esta luna llena en Leo? Pues ir al corazón, coherencia, conectar corazón con la conciencia y esa coherencia y esa energía es lo que hace que puedan transmutar el dolor, la tristeza y que nunca coincidimos con una persona que no sea semejante a nosotros. Obviamente las personas que nos rodean tarde que temprano tienen una línea de semejanza de lo que nosotros podemos vivir o relacionarnos. Entonces creo que es una línea de mucha introspección para Leo, en donde ustedes puedan reconocer su propia energía o su todo, el todo por el todo. Gracias a los que están aquí en TikTok. Un abrazo para la familia TikTok, Instagram, YouTube, a Facebook. Invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Invitarlos también. Recuerden que empezamos clases ahora. Empezamos clases en febrero. El 17 de febrero empezamos clases desde cero, totalmente invitados. Estamos todavía en inscripciones abiertas para que ustedes separen sus cupos, para que ustedes entren también a la formación. En este caso de Astrología Viva, aquí les comparto, les dejo saber el link y les voy compartiendo. Entonces vamos a tener nuestras clases ahorita. Ya estamos muy cortos, el 17. Ahí ustedes encuentran los links que los lleva a descubrir. Aquí ustedes van a encontrar toda la información en la plataforma, en la página de la escuela del Centro Holístico. Y aquí ustedes van a encontrar toda la formación. Iniciamos este 17 de febrero con el caballo de fuego. Además que ese día tenemos en este caso tenemos eclipse, tenemos entradas de lo que es el año chino, el horóscopo chino, el caballo de fuego. Entonces, aquí ustedes encuentran toda la información de las clases, todo lo que vamos a aprender,
de qué se tratan los módulos. La idea es empezar desde cero. Aquí está el módulo 1, lo que van a aprender en el módulo 1, en el módulo 2, y nos vamos a ir en el tiempo todo el año hasta terminar, en este caso, en diciembre. Entonces ustedes aquí pueden encontrar toda la información en los distintos links en la biografía, en mis biografías de Instagram, TikTok, en Facebook, en YouTube, y ahí ustedes se pueden enterar de qué más va. La idea es que aprovechemos todos y empecemos a estudiar una astrología viva desde cero. Les va a servir muchísimo porque vamos a ver todo lo que son casas, signos, simbología, y después de cada clase vamos a tener una meditación guiada para integrar todos los conceptos aprendidos también dentro de la clase, ¿verdad? Entonces los vamos a tener, ya estamos próximos porque en 17 días vamos a estar disfrutando de estas clases para que ustedes también se enteren. Ahí están los mensajes y demás. Bien, ahora vamos con el último signo que nos queda, que es Piscis. Vamos a mirar cómo influye en este caso la energía para Piscis. ¿Cómo va a estar la energía para Piscis de esta luna llena? Recordemos que esta luna llena se forma el día de mañana, en este caso, 1 de febrero, recibiendo mes. Y si tú eres de signo Piscis,